Good morning, dominguinos. Bienvenidos a tu clase virtual. Hoy día tenemos el tema El fin de la revolución, el gobierno del terror. En este periodo, miles de franceses fueron ejecutados en la guillotina, acusados de ser enemigos de la revolución o no hacer nada por ella, sin probar siquiera la culpabilidad de los acusados. Tras la ejecución de Luis XVI, Francia pasó a ser gobernada por los jacobinos en la figura de Maximilien Robespierre, quien inició una etapa de persecuciones y gran violencia con el fin de estabilizar el Estado. Pronto la situación se volvió insostenible. El gobierno era tan radical que pretendía cambiar todo desde su origen, incluso el calendario revolucionario cambió el nombre a los meses del año por otros de tipo republicano. Pero los jacobinos no pudieron evitar la invasión extranjera de las fronteras de Francia. Tampoco la población toleró seguir viviendo en el miedo y en 1794 cayeron Robespierre y sus seguidores, quienes fueron guillotinados. Francia quedaba desde entonces en manos de una nueva forma de gobierno que se denominó el Directorio. El Directorio 1795 al 99. El Directorio consistió en un gobierno de 5 personas nombradas por la Convención. Esta instancia redactó una constitución que defendía los intereses de la burguesía. Su política osciló entre los extremos, el monarquismo y el jacobinismo. El gran mérito del Directorio fue fortalecer el ejército tanto para garantizar el control de la oposición en el interior del país como para defender a la revolución de todas las potencias extranjeras en el exterior. En 1798, para detener su avance, varios países europeos formaron la Segunda Coalición. En ese momento crucial apareció la figura de un joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, que se hizo famoso gracias a sus hazañas militares. Su fama y el contexto de la época le permitieron, el 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario en el calendario revolucionario, dar un golpe de Estado e iniciar una nueva fase en la revolución, el consulado. Significado de la revolución. La Revolución Francesa fue el referente ideológico para procesos revolucionarios en otros países. Por ello, que todas las monarquías europeas estuvieron alertas para evitar que la oleada rebelde toque sus puertas. Por la revolución se inició una etapa liberal en el país que fue diluyendo al antiguo régimen. Por primera vez los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad fueron popularizados. Avanzamos ahora a la siguiente página de tu texto y tenemos ahí lo siguiente. Dice la era napoleónica. Entonces, el 9 de noviembre de 1799, Napoleón llegó al poder de Francia a través de un golpe de Estado y comenzó a regir el destino de la nación con el título de cónsul, ¿no? Entonces, durante esta etapa, Napoleón va a realizar una importante obra. Por ejemplo, va a promulgar una nueva constitución y recopiló el Código Civil de 1804, denominado Código de Napoleón. Reconstruyó los pueblos desaparecidos por las guerras civiles, mejoró caminos, puentes y repotenció los servicios. Dio gran impulso a la industria interna, bloqueando los productos extranjeros, creó el Banco francés y una nueva moneda llamado el germinal. Dispuso ciertas medidas que le aseguraron el respaldo de los sectores menos favorecidos. Creó en 1805 la Universidad de Francia y buscó la estabilidad en el extranjero por medio de la firma de los tratados de paz de Amiens. El consulado estaba conformado por 3 cónsules provisionales. En el poder ejecutivo, Napoleón Bonaparte, Joseph Sieyès y Roger Ducos. Sin embargo, Bonaparte contaba con el apoyo del ejército y de las clases adineradas, por las que obtuvo poderes absolutos. Las aspiraciones de Bonaparte, sin embargo, iban más allá del consulado. Durante este periodo mantuvo un clima de paz, pero el poder que tenía Francia lo volvía rival comercial y militar de Inglaterra, que impulsó la conformación de una tercera coalición contra Francia. Cuando el conflicto armado estalló, Francia contó con el apoyo de España, que debido a la superioridad de la flota inglesa y varios errores de los aliados, el imperio fue derrotado en las batallas de Finisterre y Trafalgar, ambas en 1805. Muy bien, ahora pasamos entonces a nuestro siguiente tema, que lleva por título La caída del Imperio Napoleónico. Europa contra Napoleón Bonaparte.
Con el apoyo de sus compatriotas, Napoleón se coronó emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804, título con el cual gobernó de forma autoritaria y se dispuso a conquistar toda Europa para hacer de Francia una gran potencia. Con las sucesivas batallas ganadas por Napoleón, su figura adquirió prestigio en Europa y las consecuencias favorables se sintieron en Francia. Entre 1808 y 1812, todo parecía salir según lo previsto por el emperador. Muy bien, entonces los antiguos aliados se enfrentan a Francia. Los antiguos aliados de Napoleón contra Inglaterra, es decir, España y Rusia, pronto se vieron enfrentados a su poder. Estas dos campañas marcaron el ocaso, o sea, el declive de Napoleón. En España, un conflicto por la corona entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando fue el detonante para que Napoleón hiciera rey a su hermano José, con el título de José I. El descontento español estalló y dio lugar a la llamada Guerra de la Independencia Española. Por años los españoles se enfrentaron al poderoso ejército francés, logrando un triunfo importante en la batalla de Bailén en 1808. Francia mantuvo el control hasta 1814, aunque esto significó un gran desgaste para su ejército. Por otro lado, el desconocimiento de las colonias españolas americanas al gobierno de José Bonaparte dio a los independentistas americanos el pretexto para iniciar su liberación. Y, por otro lado, el conflicto con Rusia se inició por el incumplimiento de un acuerdo de paz ante el cual Napoleón tomó represalias. Pronto el ejército francés enfrentó al zar Alejandro I, contando para ello con soldados provenientes de todos los países ocupados. Rusia tenía un ejército similar, pero no se enfrentó a Napoleón de forma directa. La estrategia rusa fue retirarse al interior de su territorio mientras destruía y quemaba los pueblos por donde pasaría el ejército francés, estrategia conocida con el nombre de tierra arrasada. Avanzamos entonces a la siguiente página de tu libro y dice ahí: así, Napoleón llegó a las puertas de Moscú con un ejército numeroso, pero cansado de haber atravesado el gran territorio, ¿no?, con todas las dificultades inimaginables. Sin embargo, logró ponerse, o en todo caso imponerse, en la batalla de Borodino y logró ocupar la ciudad de Moscú. Desafortunadamente la encontró deshabitada y en ruinas. Tras esperar en vano la rendición del zar, Napoleón emprendió el regreso en medio de un terrible invierno ruso. En la retirada, las 2/3 partes de su ejército perecieron a causa del frío o decidieron cambiar de bando. 7 coaliciones contra Francia. Durante el periodo revolucionario, los países europeos habían querido invadir Francia con el fin de restaurar la monarquía. Para defenderse de la expansión napoleónica, conformaron un total de 7 coaliciones. En unos casos, el bloqueo comercial contra los ingleses había despertado la incomodidad de los países ocupados, cuyo abastecimiento económico dependía de las importaciones británicas. En otros casos, se debió sencillamente a la exaltación nacionalista de la población al ver su territorio invadido. La sexta coalición fue la primera en causar un serio traspiés a las ambiciones de Napoleón, porque el ejército francés fue vencido en la batalla de Leipzig en 1813 y luego de resistir en la campaña de los 6 días la invasión, París finalmente fue tomada por los aliados y Napoleón fue obligado a abdicar y a refugiarse en la isla de Elba. El gobierno de los 100 días, Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI, fue proclamado como nuevo rey de Francia, pero nuevamente los excesos del rey fueron razón para la inconformidad de la población, que pronto se mostró en contra de un nuevo absolutismo, y Napoleón, burlando su destierro, regresa a Francia y fue recibido con júbilo. Así inició un periodo de gobierno que duró 100 días. En este periodo tuvo que enfrentarse a la coalición formada por 5 países, comandado por el duque de Wellington. La batalla determinante ocurrió en Waterloo, Bélgica, el 18 de junio de 1815, donde fue definitivamente derrotado. Condenado Napoleón al exilio en la isla Santa Helena, murió ahí.